cuyo objetivo principal es que ustedes tengan una formación integral, una formación donde sus conocimientos se vayan articulando alrededor de la resolución de problemas. A partir de ello, y con el objetivo de que ustedes tengan una visión mucho más integral, mucho más articulada de lo que es la construcción, hace algunos años que venimos desarrollando primero esta idea un poco a nivel pañales, hasta que a partir de este año la implementamos, o sea, del año pasado de Arquitectura 1 y este año de Construcción de Edificios 1, la implementamos de forma, digamos, más concreta. Y es que ustedes sigan trabajando en el diseño que entiendo que están comenzando en breve, de diseño individual de una vivienda de 2 plantas, pasando esa primera etapa donde ustedes van a hacer bosquejos, de ubicación en el terreno, luego harán un partido, y luego van a precisar definiciones a nivel de anteproyecto, y nosotros la vamos a llevar en la siguiente asignatura, que es Arquitectura, Construcciones 1, módulo 1 y módulo 2, vamos a llevarla a un nivel prácticamente de proyecto, ¿sí? Entonces, ustedes no van a trabajar de forma abstracta en cualquier diseño ajeno, construido no, sino que van a seguir profundizando en su propia idea, que habrá sido primero un trazo en una hojita 4, y posteriormente le pusieron precisiones, medidas, se equivocaron, ampliaron el baño, lo hicieron más chico, pensaron en distintas ubicaciones de la escalera, hasta que algún día esa escalera tiene pilotines, tiene hierro, tiene un revestimiento, al finalizar construcción de edificios 1, módulo 2. Entonces, a nosotros nos parece virtuoso esa idea de que ustedes comprendan que los problemas en realidad no son abordados por distintas disciplinas, distintas materias a lo largo de la carrera, sino que institucionalmente, en todos los casos que sea posible, intentamos de que ustedes puedan realizar una sutura de todos esos conocimientos en una idea integral de desarrollo. Le quería mostrar un poco, bueno, ¿por qué no estoy viendo? ¿Por qué no estoy pudiendo compartir? Ahí está. Espera, a ver, dame un segundo. Sí, está. Ahora tendría que estar compartiendo. Sí, sí. De esto se trata nuestra asignatura, de las cuestiones más constructivas, más materiales, más tectónicas de la carrera. O sea, realmente nos ocupamos de ladrillo, cemento, piedra, y cuando éramos jóvenes y felices y libres, salíamos a ruta de obra, etc. Este año estamos en una situación muy particular, transitándola de la mejor manera posible, pero sin poder resolver algunos aspectos que tienen que ver con estas experiencias que vivíamos, una en módulo 1 y una en módulo 2, de realizar una visita de obra a edificios en construcción de la ciudad. El objetivo de la asignatura, construcción de edificios, es adquirir los conocimientos básicos del proceso de construcción de un edificio sobre los métodos tradicionales que habitualmente se ocupan en las obras de construcción de nuestra realidad regional y nuestro contexto temporal. Conocer los códigos y reglamentos que intervienen en la obra e incorporar el lenguaje técnico propio de las sucesivas etapas del diseño y construcción de una obra. Y nos ocupamos de edificios pequeños, viviendas de 2 plantas, edificios de algunos niveles, pero básicamente con la idea de que ustedes, a partir de conocer los principios en obras no tan complejas, puedan desarrollar posteriormente la idea de poder replicarlo en obras mucho más complejas. Pero básicamente, y dado el tiempo, que es la única materia constructiva que tienen, digamos, de forma de la tecnología de aplicación, básicamente en toda la carrera, preferimos que tengan conceptos muy claros, ¿sí?, sobre situaciones más o menos habituales, para que posteriormente a lo largo de su vida profesional van a tener que seguir, digamos, profundizando para tecnologías más complejas y más sofisticadas. El primer punto que es necesario tener en cuenta es que los errores constructivos traen gravísimas consecuencias. Esas consecuencias son de tipo económica, de tipo de la vida humana. El año pasado o antepasado se cayó
un balcón en Villa Gesell. En realidad es demasiado habitual que se caigan los balcones en la costa. Eso me parece que no es casual, tiene que ver con el ambiente marino. La sal, el hierro son una mala combinación, y muchas veces también las arenas a veces se mezclan, las que son para construcción y no. Entonces, generalmente en la zona costera hay muchos problemas de balcones que se caen, y eso trae consecuencias, como decíamos, económicas muy graves, y en algunos casos, lamentablemente, sobre la integridad de la sociedad, incluso las vidas. Cuando nos equivocamos en la construcción, puede suceder este tipo de desastre, que ahí está mostrado una vivienda de Paso de la Patria que se cayó hace unos años. ¿Qué sucede con nuestra construcción? Nuestra construcción no está aislada de un clima en donde se inserta, un suelo en donde se inserta, otras construcciones vecinas, otra vegetación, etc. Entonces, esa construcción tiene por objetivo conformar un ambiente acorde a las necesidades del ser humano. Desde el punto de vista de necesidades, tal vez podríamos estar hablando de cuestiones bastante básicas, pero también tiene que ver con las aspiraciones del hombre, tanto en sus aspectos físicos, espirituales, culturales. Entonces, esa envolvente, ese estuche para la vida del ser humano, que es la vivienda o cualquier otro edificio, tiene que responder a esas necesidades, tiene que lograr que las condiciones ambientales interiores sean las adecuadas para desarrollar una vida en armonía, teniendo en cuenta que tal vez afuera llueve, nieva, hay mucho sol, hace mucho frío, y tener en cuenta de qué manera es afectada o afecta a las demás construcciones de la ciudad. Es decir, que esa construcción, esa arquitectura, tiene una doble lectura, hacia adentro y hacia afuera. Y tiene que ser lo mejor posible en ambos lugares, es decir, tiene que armonizar con un contexto exterior y tiene que lograr una burbuja interior que nos haga sentirnos satisfechos, nos haga sentirnos lo mejor posible en su interior. A pesar de ello, muchas veces no todo se puede lograr, y en definitiva empiezan a jugar distintos aspectos que tenemos que balancear en cada situación en especial. Si consideramos que la arquitectura es la conjunción o se basa en tres subsistemas, una cuestión formal, una cuestión funcional, una cuestión constructiva, también tenemos otros aspectos que empiezan a jugar en nuestra resolución arquitectónica. Cada vez que estamos desarrollando un objeto arquitectónico, queremos que sea estético, queremos que sea lindo, queremos que tenga una representación exterior deseable, cuando hablamos de la forma. Queremos que sea el adecuado para el desarrollo de la vida del ser humano, queremos que sea funcional, queremos que sea habitable, ¿sí? Y con eso logramos ciertas espacialidades, y queremos también que tengan significados, que se adecuen a un contexto sociocultural, que esté acorde a las normativas. Y cuando pasamos a esa fase constructiva, ¿sí? Que, a ver, esta definición de arquitectura de forma, función y construcción no es nueva, lo dijo Vitruvio antes de Cristo, es decir, no estoy inventando nada nuevo, pero esta construcción, que es donde se basa ahora mi asignatura, ¿sí? Fíjense que soy la hija de Arquitectura 1, ¿sí? Arquitectura es algo más amplio, y yo me voy a centrar en la construcción, y dentro de la construcción tenemos por lo menos tres aspectos. Tenemos una cuestión estructural, tenemos una cuestión de los cerramientos de la envolvente, y tenemos la cuestión de las instalaciones, que son como las venas y las arterias que le dan vida a esos edificios que, si no la tuvieran, realmente serían cáscaras inertes. Entonces, nosotros dentro de la materia nos vamos a ocupar, ¿sí? Como le digo, somos los hijos de arquitectura y a su vez los nietos de la arquitectura, básicamente en los cerramientos, considerando también la relación con la estructura y las instalaciones. Y sin perder de vista, porque esto no es hacer un recorte de la realidad, sino es verla a la realidad en su contexto y poner la linterna en un punto, ¿sí? Pero no podemos hacer, por una cuestión constructiva, hacer una forma fea o antifuncional, ¿sí? O que no tenga que ver con el contexto ambiental, o que no satisfaga las condiciones de habitabilidad. Entonces, todos los aspectos están relacionados en esta especie de nube de cosas que se están interrelacionando permanentemente.
Tal vez a ustedes esto le parece como un poco abstracto, a ustedes les gustan las cosas más concretas, y me fascina eso de los ingenieros, ustedes son unos capos en bajar la complejidad, que a los arquitectos por ahí nos gusta enroscarnos en pequeños problemas, pero básicamente es importante que comprendan que todos estos aspectos están jugando, y muchos más, tal vez esto es una síntesis de posibles aspectos que tengamos que tener en cuenta, pero no podemos perder de vista que cuando estamos diseñando un aparejo, un encuentro entre ladrillos, también estamos afectando a las demás funciones y a los demás aspectos o dimensiones de la arquitectura. Entonces decimos que esta interacción entre sistemas se da entre la estructura, que mantiene el edificio, transfiere las cargas al terreno, las instalaciones, que son las que aportan el confort, y nosotros nos vamos a ocupar principalmente, en construcción de edificios 1, a los cerramientos que limitan y comunican el interior con el exterior. Decimos limitan como que cierran, pero también son los que permiten la comunicación, el filtro, el tamiz entre interior y exterior, a través de puertas, ventanas, a través de vanos y sus dispositivos de cerramiento de vanos, que reconstituyen esa hermeticidad perdida que hicimos para pasar personas, cosas, luz, etc. Entonces nosotros queremos volver a reconstituir esa integridad o esa continuidad. Ahora nos preguntamos, ¿por qué construye el ser humano? No vamos a decir hombre acá porque si no las chicas se me van a enojar. ¿Por qué construye el ser humano? En parte para protegerse de la lluvia, de la nieve, del sol, del calor, del viento, etc. Cualquier condición externa en general, en muy pocas ocasiones son aptas para la vida del ser humano, y aun cuando sea apta para la vida del ser humano, lo es en determinados momentos y para algunas funciones. No todas las podemos desarrollar, a pesar de que, por ejemplo, nosotros tenemos un clima bastante benévolo en algunas etapas del año. Lograr condiciones de confort, ese confort tiene que ver con la temperatura, la humedad, el movimiento del aire. Lograr condiciones de seguridad, ¿sí? Y esa seguridad es tanto real como una seguridad percibida, ¿sí? Al mismo tiempo nosotros estamos a veces sintiendo una sensación de protección que tal vez no es tal. Entonces, si generamos una caja de cristal para nuestra vivienda, tal vez no hay ningún ladrón afuera, pero si sentimos que estamos desprotegidos, nos va a dar una sensación de inseguridad si es que vemos una sombra moverse y capaz de las hojas de un árbol. Entonces, la idea también de seguridad, y el siguiente aspecto, que es la intimidad, que está muy ligada a la seguridad, nos permite también decir para qué estamos construyendo. Nosotros queremos desarrollar nuestra actividad familiar, personal, etcétera, en ciertas condiciones de intimidad. Y controlar ruidos, insectos, controlar la iluminación, la oscuridad, etcétera. Entonces nosotros estamos construyendo para resolver al menos todos estos problemas. Y entonces, al principio yo le había dicho que lo que desarrollábamos en la asignatura era la construcción tradicional. Entonces, para preguntarme qué es la construcción tradicional. Acá tenemos una choza en África, una vivienda palafítica seguramente en la ribera de algún río o algún curso de agua. Acá tenemos arquitectura oriental, un iglú en el Polo Norte. Acá podríamos estar perfectamente en Grecia, ahí en unas terrazas, observando el mar o disfrutando de esa situación. Y pregunta, si estuviéramos presentes, le diría cuál de estas arquitecturas o estas construcciones son tradicionales. Y la respuesta esperada es que me digan que todas son construcciones tradicionales. Pero, ¿por qué cosas tan distintas son tradicionales? Porque cada tradición depende de un contexto cultural y sociohistórico distinto. Entonces, nosotros tenemos un tipo de construcción que para nosotros es tradicional en este momento de la historia de la Argentina, digamos, en esta región del Chaco, porque la construcción del sur no es igual a la nuestra, por cuestiones climáticas. Entonces, básicamente vamos a ver la construcción de nuestra zona en esta época, que todavía se basa en la idea del mampuesto, las mezclas húmedas, el uso intensivo de la mano de obra, situación que está cambiando de a poco, ¿sí? Cuando yo me recibí hace 20 años, hablar de Durlock era hablar de ciencia ficción, y hoy en día es algo más que habitual hablar de Durlock. A partir del ingreso del Durlock en el mercado, de su consolidación en el mercado,
empiezan a aparecer de forma mucho más fuerte la idea de estos entramados, ahora ya para situaciones exteriores o integrales, donde tenemos el steel frame o el balloon frame, que son la construcción en madera o a través de perfiles de acero, que vienen a ser, por eso le hablo del Durlock, porque me parece que todos alguna vez lo vieron, vienen a ser construcciones integrales en este tipo de soluciones, de pequeñas estructuras bastante tupidas en el espacio, es decir, bastante cerca, que nos dan una idea de un entramado que a través de placas rigidizadoras logran la estabilidad lateral, porque estoy diciendo así, la idea de que los palitos se mueven, a través de placas rigidizadoras logran su movimiento, limitar el movimiento lateral, cosa que en el pasado se hacía a través de triangulaciones, y eso era como más caro y más complejo. Actualmente lo que se hace a partir de todos estos entramados es envolverlo todo en unas placas de OSB o de fenólico, que son las dos placas estructurales que existen en el mercado por ahora, y que logran esa estabilidad a los esfuerzos horizontales. Y no es casual que yo le haya traído estas dos imágenes, que son el steel frame y el platform frame, o wood frame, también como sería madera, entramado de madera, porque en realidad, de acuerdo a la normativa, en nuestro país, a partir del año 2018, pasaron a ser también sistemas tradicionales. Anteriormente, los sistemas no convencionales, cualquier otra cosa que uno quiera proponer, debería pasar un proceso de obtener un certificado de aptitud técnica. Todo aquello que no es lo común en nuestra zona, uno puede ir a la municipalidad y decir, bueno, yo voy a hacer esta casa en estos ladrillos de fardo de heno. La municipalidad no nos deja hacer eso, ¿sí? Entonces, nosotros si queremos hacer ladrillos de fardo de heno, vamos a tener que ir a la Secretaría de Vivienda y vamos a tener que tramitar un certificado de aptitud técnica para nuestros ladrillos innovadores, y que nos digan que es seguro, que absorbe los esfuerzos a la compresión, a la tracción, al choque, tiene buena aislación térmica, resistencia al fuego, aislación acústica, es decir, una serie de condiciones que tienen que ver con la seguridad, con la durabilidad, etc. Pero, como les decía, en el 2018, muy al principio de ese año, se elaboran las resoluciones 3 y 5 de la Secretaría de Vivienda, que dice que estos sistemas, entramado de madera y entramado metálico, son en Argentina, y a partir de ahí, si uno presenta en una municipalidad y le dicen, no, nena o nene, tenés que ir a un certificado de aptitud técnica, uno tendría que traerle esa resolución y por lo menos tendrían que rever esa idea de que es la negativa en cuanto a estos sistemas. Por otro lado, tenemos lo que habitualmente hacemos en nuestra zona, y que es básicamente lo que vamos a dar en la asignatura, que son el uso de los mampuestos, de pequeñas piezas que se van superponiendo y van generando el espacio, el cerramiento del espacio arquitectónico. Esas pequeñas piezas, por ejemplo cerámicas, se unen a través de mezclas de tipo húmeda, ¿sí? Y en todo ese proceso se insume mucho tiempo, mucha mano de obra, y tienen tiempos de fraguado, las distintas mezclas, o sea, cuando nosotros hacemos este contrapiso, cargamos esta losa, haremos posteriormente los revoques, todo eso va a significar plazos de tiempo para que frague, porque las reglas del buen arte en la construcción exigen esos plazos. Es decir, una buena construcción de este tipo tradicional, que puede ser o puede no ser la ideal, pero es nuestra realidad constructiva, requiere de esos tiempos que logren realmente un uso adecuado de los materiales. Lo que vamos a ver en la asignatura, materiales muy elementales, que ustedes todos los conocen, que tienen que ver con ladrillos comunes, ladrillos huecos, bloques celular que está acá, los hierros, los inertes, como la arena, la piedra, y los aglomerantes como el cemento, la cal, el yeso, son como nuestros principales elementos que aparecen, y otros, digamos, que tienen que ver más ya con la situación de la obra fina, ¿sí? Todo eso que vimos primero tiene que ver con la obra gruesa, que viene a ser la parte más rústica de la construcción, y después vamos a terminar con cerámicos, carpinterías, pinturas y distintas terminaciones. Vamos a ocupar herramientas súper elementales, pero muy ingeniosas, que ocupan nuestros grandes amigos,
los oficiales, los albañiles, etcétera, que a través de elementos muy, muy básicos como violines, cuerdas, plomadas, usando el agua para nivelar, usando pequeños ladrillos, el hilo, la cinta métrica, generan una construcción realmente interesante a partir de elementos muy rudimentarios. Esta mano de obra anteriormente era mucho más especializada que ahora, y a su vez, en realidad, más que especializada, eran más generalistas, había realmente oficiales que podían construir todo tipo de cosas, ahora no lo son tal, hay determinados rubros como maestros de cero, que están prácticamente en extinción, o el techista de Texas también está prácticamente en extinción. Pero bueno, lo que nos toca es trabajar con una mano de obra que en realidad no posee una calificación muy importante, por lo cual, dado que la mano de obra no está calificada en general, nuestra actividad como profesionales debe verse incrementada con la presencia en la obra, porque a su vez es nuestro riesgo el que está en juego, porque tenemos responsabilidad civil y penal sobre lo que construyamos a lo largo del tiempo. Además de esas condicionantes que vimos, materiales, mano de obra, herramientas, etc., tenemos normativas, reglamentos, códigos que cumplir, tenemos que abordar una problemática real, y es que la construcción es muy cara, que debe tener un equilibrio entre costo y beneficio, y donde seguramente cuando empecemos a poner en el aire todas las características, todos estos aspectos que decíamos de cualquier situación constructiva, algunos de esos malabares van a caerse al piso y tal vez sea el costo. Si queremos que algo que sea durable, que sea lindo, que tenga una buena superficie, el costo va a tener que sufrir esa consecuencia. Y si por el contrario el costo es el que determina, vamos a tener que tomar otras decisiones que ahora vamos a sintetizar en un cuadro lamentable pero muy real. Y tenemos que tener en cuenta la situación geográfica, la distancia centro de producción de materiales, la existencia no de herramientas, de mano de obra, la existencia no de infraestructura, eléctrica, sanitaria, cloacal, ahora tenemos gas, es decir, hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando construimos, y toda esa variedad de condicionantes hay que tener en cuenta. Y la paradoja, como le decía, era que lo bueno, bonito, barato, no existe de forma simultánea. Entonces vamos a tener que pensar en una idea de superficie, en una idea de costos y en una idea de calidad, combinando las situaciones que no van a poder darse todas de forma simultánea. Entonces, si queremos una construcción económica y de calidad, bueno, vamos a tener que dejar de lado los metros cuadrados de la superficie, vamos a hacer algo pequeño, pero que sea económico y de buena calidad. Ahora, si nuestro problema es el dinero, ¿sí? Vamos a tener que el costo no, o sea, no vamos a poder lograr el problema del dinero, no tenemos problema de dinero en realidad, vamos a tener una superficie adecuada, una calidad adecuada, y bueno, el costo se nos va a ir. Tal vez alguien no tiene problema de dinero, o tiene préstamos, o tiene lo que sea, pero no, la plata no es un inconveniente. Y si queremos mucha superficie a buen precio, y bueno, la calidad no va a poder ser satisfecha. Entonces este tatetí, que es, digamos, desagradable para nosotros, porque nos gustaría poder optimizar todo al mismo tiempo, es un tatetí nefasto que nos demuestra que tenemos que bajar a la realidad también en las etapas constructivas de diseño. Y también tener en cuenta que la construcción es básicamente un proceso de comunicación, donde en distintas instancias, fases, momentos, hay una serie de profesionales que van haciendo parte de esa obra, que tienen que llegar a un buen puerto. ¿Y cómo se van comunicando? Por medios gráficos, escritos, orales, que nos permiten ir pasando esa información de los distintos estamentos. Entonces, podemos tener documentación escrita, como es un pliego de especificaciones técnicas, una documentación oral en obra, donde, bueno, acá tenemos todos jefes que le quieren explicar a un obrero lo que tienen que hacer, porque hay que hacer como un proceso de traducción de la información técnica más rigurosa a la fase de construcción.
Y básicamente, lo más fuerte es que nos tenemos que manejar con un lenguaje gráfico, un lenguaje donde a través de plantas, cortes, vistas, detalles, estemos explicando de qué manera está hecha cada una de las cosas que estamos diseñando. Porque como les decía, tal vez estamos diseñando, hasta incluso ahora sucede que se diseña de manera remota y se construye en otra parte del mundo. De hecho, las grandes oficinas de arquitectura tienen así como proyectos en otras partes del mundo y tienen que resolver esa situación de no estar tan cercano para resolverlo. Y hay una comunicación que es casi universal, que es este mecanismo gráfico de comunicación, donde de alguna manera señalamos materiales, por ejemplo, este zigzag ondulado significa una aislación térmica, las líneas más oscuras significan aislación hidráulica, cuando también aparecen otras señaladas como una especie de vía de tren, donde se dibujan con algún punteado los morteros o los contrapisos, es decir, que hay una forma rápida de ver la resolución y después señalarla por escrito y especificar al máximo cada una de esas partes, teniendo en cuenta también las cotas parciales, totales de la resolución, para que nosotros, a veces nosotros queremos, bueno, tengo 260 en mi altura de techo, le agrego 20, listo, y ahí hacen su fachada por acá, por decirlo, ¿sí? Y no se dan cuenta que arriba tienen un paquete grande, dependiendo de las pendientes necesarias, que van a requerir, digamos, que esa fachada, que ustedes la pensaron tal vez a 280 por darle una solución muy elemental, en realidad tiene que tener de 60 a 80 centímetros más para tener un hormigón dependiente, para tener una aislación térmica, para tener una aislación hidráulica, para tener un parapeto, una babeta. Es decir, que la resolución constructiva, así como decíamos al principio de esa nube de condicionantes, va a estar afectando la estética, porque yo tengo que resolver de alguna manera constructivamente mi elemento. Y tal vez no puedo hacer todas las cosas, tengo que conocer bien esta fase constructiva para poder realmente proponer las cuestiones estéticas y funcionales. Entonces, si nosotros hiciéramos un corte en cualquier situación acá atrás, yo no me veo, pero bueno, ustedes están viendo mi pared, nosotros podríamos ver este tipo de situaciones donde tenemos una estructura, cerramientos, revestimientos, instalaciones, mecanismos, dispositivos de cerramiento de bandos, fundaciones, pisos, es decir, que ustedes tienen que aguzar su imaginación para pensar en cada situación que se encuentran, de qué manera está construida cada una de las cosas en las cuales habitan, las cuales se desenvuelve desde una plaza hasta su habitación en la cual están dando esta reunión de Meet. Entonces es un lindo desafío que ustedes piensen en cada lugar o en cada situación cómo está hecho lo que me rodea, de qué manera está hecho, por qué se tomaron esas decisiones, cuál es el objetivo de, por ejemplo, este tipo de ventana, qué beneficios tiene, qué problemas tiene. Es decir, empezar a problematizar la realidad que hasta ahora a ustedes les venía dada y tal vez no se la preguntaban mucho, pero empiecen a pensar qué tengo abajo de lo que veo de mi piso, qué está por encima de mi cielo raso, que es lo último que veo acá, qué tengo acá arriba una losa, un techo de chapa, el vecino tiene arriba un baño, ese baño está sobreelevado, la pileta que está por debajo, tenemos un cielo. Es decir, empezar a pensar el mundo a partir de los ojos de un ingeniero que está siempre, permanentemente pensando en qué manera están hechas las cosas y a su vez pensando de qué manera se pueden hacer mejor. ¿Sí? Ya tienen ideas más perspectivas de lo mismo. Y en construcción de edificio 1, módulo 1 y módulo 2, vamos a hacer esa resolución de, tal vez no les voy a exigir que me hagan este tipo de resoluciones, no dejen la carrera todavía, vamos a ver si utilizamos los elementos de entrega, pero sí este tipo de soluciones que tienen que ver con resolver techos, aleros, encuentros laterales, diseñar aberturas, no solo las más habituales, sino también empezar a pensar un poquito otras opciones del mercado, que como por ejemplo nos permite abrir en 2 posiciones las aberturas. Y acá puede ser que el año que viene, no creo, pero supónganse
que volvemos a una normalidad, esto es lo que hacíamos en el módulo 1 y el módulo 2 habitualmente. En la actividad práctica hacíamos una parte grupal de replanteo, cálculo de determinaciones, aislación contra la humedad de ascensión, que es la capa aisladora, aparejos, un informe técnico de visita de obra guiada grupal que hacíamos entre todos, y la parte individual, para aquellos que querían promocionar, era seguir una obra de forma autogestionada y hacer un informe técnico con preentregas a lo largo del año. Esto era nuestra habitualidad en módulo 1, en módulo 2 ya íbamos al techo, al filorazo, la cubierta, las carpinterías, la escalera, y luego tratar de unir al Frankenstein, de hacer un corte tecnológico de piso a techo, donde recuperen lo que hicieron de fundaciones, lo que hicieron de la capa aisladora, de los aparejos, del replanteo, de la cubierta, de la carpintería, todo en un solo detalle que junte los distintos elementos. Y bueno, teníamos otra vez la parte de visita de obra, tanto grupal como individual. Bueno, esto nos daba como resultado esta posibilidad de ir a mirar distintas obras a lo largo de los distintos años, pero en el 2020 nos llegó el coronavirus, nos puso en jaque todo lo que teníamos, toda nuestra idea de lo que era la educación incluso, que ustedes también los habrá desestabilizado mucho. Quería recordarles que hoy, aparte de estar en el 2020, estamos en un mar que crece, entonces no dejen de tener eso bien en cuenta para que sean necesarios. Frente a esta situación, este año, en vez de hacer la visita de obra grupal como trabajo práctico número 5, en el módulo 1 le pedimos que piensen en otra solución de cerramiento vertical de la visita de obra grupal. Entonces, en el trabajo práctico 4, hacían el aparejo de ladrillos cerámicos comunes. El aparejo significa distribuir las piezas y sus recortes para que transmitan los esfuerzos de forma lo más vertical posible, que es como trabaja bien el ladrillo, a la compresión y no a la tracción. Y entonces este trabajo de contingencia que se nos ocurrió es que propongan otro tipo de cerramiento vertical de su vivienda. Pensar en hormigón, bloques de hormigón celular curado en autoclave, pensar en balloon frame o steel frame, pensar en distintas soluciones que también se están en la situación. Y para los alumnos promocionales le pedimos una maqueta física o virtual sobre alguno de los temas dados. Y ahora que estamos dictando módulo 2, lo que le propusimos para el trabajo práctico número 5 es que de forma grupal, luego de hacer el corte tecnológico de piso a techo, de forma bidimensional, con sus detalles, lo piensen ahora tridimensionalmente en una especie de maqueta virtual que puedan verlo de forma mucho más integral y en su encuentro con otras partes, con otros laterales, con otros muros que están llegando. Y para los alumnos profesionales, una maqueta física de los temas que damos en la asignatura. Ahora les cuento un poco cómo estamos articulando arquitectura 1 con construcción de edificios. Básicamente el trabajo que ustedes están desarrollando hoy, lo van a seguir, que están empezando hoy, el año que viene, el primer día lo vamos a tomar y vamos a elegir dentro de cada grupo de trabajo una propuesta, una vivienda, y vamos a empezar a profundizar su desarrollo, por ejemplo, todo lo que es fundaciones, ¿sí? Tanto una idea de cálculo, de diseño, hasta llegar a la idea del replanteo. Replantear significa dibujar sobre el terreno nuestro plano de obra. Entonces, posteriormente van a llegar a hacer un detalle eso que hoy todavía en su mente no existe, hoy están por contar tal vez de qué se trata el terreno, donde van a intervenir, y ustedes después del día de mañana, el año que viene, van a estar en este nivel de definición, donde van a decir qué hierro más o menos va a tener la estructura, cómo acá, por ejemplo, estoy viendo que está faltando, bueno, acá se ve la capa aisladora más en detalle, ¿sí? Cómo están los hierros de las fundaciones, qué contrapisos, de qué espesor, etc. Entonces ustedes van a ir como capas de la cebolla, van a ir entrando cada vez más en un diseño más acabado de lo que están realizando. Con la idea de que puedan articular todos los conocimientos que van dando en las distintas asignaturas. Si pudiéramos trabajar con instalaciones sería lo ideal,
pero ahí hay un problemilla de plan de estudio que está antes de instalaciones que la arquitectura, entonces no es tan fácil, pero si pudiéramos, lo que nos gustaría es que ustedes trabajen sobre sus propios diseños en vez de pensarlo de forma abstracta o como trabajos prácticos todos sueltos, ¿sí? Nosotros lo que queremos es que ustedes juntos, solos, traten de hilvanar todos los contenidos y los entiendan de forma, como decimos, articulada, que no son partes inconexas, sino partes de la totalidad. Y acá vemos algunos trabajos prácticos del módulo 1. Sí. En la lámina anterior, la capa aisladora no tendría que estar... ¿El zócalo no tendría que estar por debajo de la capa aisladora? Pregunto. A mitad de capa aisladora. Acá no se ve muy bien porque está muy finito. Acá está la capa aisladora. No la mitad. Muy bien presentada. Y acá lo que no está bien, también estaba mirando, es que esta rayita negra tendría que estar acá abajo y luego la mezcla. Pero bueno, ¿sí? No están perfectos los trabajos prácticos, son reales. ¿Sí? Pero acá la segunda capa aisladora horizontal es esta de acá y esta mitad del zócalo de la parte más alta. Eso es correcto. Lo que no estaría muy bien es que acá no está tan señalado de que la mezcla del zócalo también tiene que ser internal. Pero bueno, son trabajos reales, podrían mejorar. Por ejemplo, también acá, si ya me voy a poner en exquisita, me estaría faltando unos hierritos por debajo del antepecho, ¿sí? Las zonas donde uno hace aberturas son zonas de concentración de tensiones por su forma rectangular. Eso hace que siempre en las esquinas de las aberturas se generen fisuras, no sé si ustedes observaron, que mejoran bastante si se le agrega hierros por debajo, y acá está puesto estas dos hiladas, tampoco llego a distinguir si le agregaron un hierrito que si bien tiene esta bien encadenado superior, estaría faltando también una hilada de vitel. Hoy busqué cualquier trabajo práctico al azar y lo puse acá como para identificar, pero se podría mejorar y ustedes lo van a hacer mejor que sus compañeros, ¿sí? Esa es mi esperanza. Y después, como trabajo práctico número 6 de promoción individual, pasaron a ya una fase de maqueta, que podía ser en módulo 1 física o virtual sobre algunos de los temas que vimos en módulo 1, que son la parte de fundaciones, de aparejos, ¿sí? La parte de capa aisladora. Entonces los alumnos fueron haciendo eso que fueron viendo a lo largo de la asignatura, con sobre todo la orden nuestra de que no se desplacen para ir a comprar cosas a la librería. Acuérdense que ahora nosotros estamos asistiendo a una situación un poco más laxa de lo que era, pero en un primer momento nosotros no nos podíamos mover, los negocios estaban cerrados, etc. Entonces, básicamente, la orden o el desafío era trabajar con lo que tuvieran en sus propios domicilios para que no pierdan la posibilidad de promoción, pero que desarrollemos al máximo lo que estábamos viendo, que puedan verlo. Sobre todo, el objetivo era que vean en 3 dimensiones lo que estaban viendo en core, ¿sí? Entonces acá tenemos otros ejemplos. Algunos, no sé, tuvo cemento, mezcla, se armó un encofrado, una especie de zapata aislada, a ver cómo se hace, cómo se carga. Y también, como les decía, algunos otros trabajaron con maquetas, digamos, virtuales de dimensiones. Y acá tienen otras soluciones, capa aisladora. Son trabajos al azar puestos de los distintos alumnos. ¿Cuál es la idea, chicos? Que ustedes hoy empiecen a pensar en un terreno del cual van a saber las dimensiones, las orientaciones, van a pensar dónde ubicar la vivienda, cuáles son la mejor resolución, y que un día, el año que viene, ustedes lleguen a definirlo con precisión desde un punto de vista constructivo. De acá, si nos permite la tecnología, otro de los alumnos trabajó con una animación donde ven el proceso de planeo, medio fuerte de música. Ahí lo que estamos es que el plano lleva lo primero que se había haciendo ahora, lo último que se hizo en los caballetes para hacer el planteo de obra. Los hilos que materializan las distintas medidas que van teniendo con gotas
puñaladas progresivas de forma parcial de descarga, la compactación del terreno, como a partir de los hilos baja el terreno y se dibuja, alas, calles, etcétera, en el pequeño. Y ahorita veo que están pensando en un toilette, en una escalera, que antes, bueno, algún día va a ser una excavación, en cada encuentro va a haber un puntito, algunas más aisladas. No se trata la posibilidad de ir a obras, que es lo ideal, nos permite empezar a pensar cómo se dan cada una de estas instancias en la tienen todos los pilotines con vendrá la vida envenenada, las canastas de la vida envenenada. Bueno, básicamente esa era la idea para que ustedes compartir. Como para que ustedes se den una idea de hacia dónde queremos llegar en este proceso de integración entre las dos asignaturas, que hoy empiecen a pensar dónde ubican el terreno por las orientaciones, por la forma, por la topografía, por las mejores vistas que tengan, y el día de mañana sea un pilotín en la asignatura de Construcción de Edificios 1, y si al fin el año que viene le voy a poder mostrar lo que fue la escalera, la resolución del techo, etcétera, de ese mismo proceso, ¿sí? Como para que ustedes vayan complejizando su situación a partir de lo que ustedes mismos diseñaron, no lo que fue de otro, una idea ajena, sino que ustedes la vayan concretando cada vez más en mayor profundidad y puedan anticiparse a su situación de actividad profesional futura. No sé, eso es lo que tenía preparado. Si tienen consultas, dudas. Profe, como estaba muy fuerte su audio, no se escuchaba mucho lo que estaba comentando, pero le quería dar si esos caballetes era para centrar la fundación, la columna de la fundación. Sí, los caballetes, en realidad también ahí le faltaban más caballetes de tipo de esquina. No son perfectos los trabajos, son trabajos de alumnos. Ahí estaban señalando el eje del centro de la columna, ¿sí? También haría falta la cota de la ubicación del ancho de las zapatas, ¿sí? Pero básicamente la idea es que ustedes se anticipen a lo que es la vida profesional. En la vida, en un año no 2020, pero tal vez es lo que nos toca a futuro, chicos, no lo sé, no tengo la bola de cristal de qué va a pasar el año que viene. Vamos a obra y vemos esas cosas en la obra. Este año se nos ocurrió que esto era lo más cercano a poder salir de la bidimensión de un plano y que empiecen a pensar las cosas de manera tridimensional, para que a ustedes tampoco les afecte. Ustedes tampoco tienen la culpa del virus, nosotros tampoco, pero básicamente que, no sé, que sea lo más normal posible nuestro desempeño dentro del cursado de la asignatura. ¿Se animan al desafío o dejaron la carrera ya en este momento? Creo que el año que viene vas a tener mejores detalles. Sí, seguro. Hay que pasar arquitectura todavía, profe. Sí, seguro. Bueno, pero
lo importante es no sentarse, es seguir trabajando, es seguir profundizando y encontrar la manera de que todos tengan el mejor desempeño profesional posible, porque digamos que todos sabemos nuestra injerencia en la sociedad, todos queremos la mejor construcción posible para una mejor sociedad. Lo que podemos hacer con los costos que manejamos, lamentablemente son muy exiguos, nuestra realidad económica es muy desafiante, pero bueno, a ver qué se puede hacer con poco dinero y dentro de todo con la mejor calidad posible. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Aprovechen ahora que la tienen acá de cuerpo presente a la arquitecta. Cualquier cosa, cuando tengan que empezar a diseñar, me llaman y miramos lo que haga falta. Lo mismo lo tienen a Marcos, así que están bien asesorados también. Así que, no sé si anda por ahí Marcos, ¿no lo vi? No, está con mesa de examen, en la Así arquitectura. que, sí, seguramente tengo la aspiración de que el año que viene tenga mejores detalles tecnológicos que lo que este año. Deslumbrante van a ser. Me imagino. Estoy ansiosa. Bueno, gente, no sé si alguna otra cosa, si no corto y me pongo a preparar mi próxima clase, ¿sí? Un agradecimiento especial, Claudia, espectacular la clase, creo que les sirve mucho y creo que pueden, digamos, entender un poquito esto de la articulación y me parece que estuvo muy, muy, muy didáctica, digamos. Creo que nos sirve mucho a los alumnos, así que Bueno, buenísimo. Bueno, gracias a todos. Lamento no poder convidarte un mate. Por mucho tiempo no me vas a poder convidar un mate, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que no nos desanimemos. Esta situación nos está desafiando a que agudicemos nuestra imaginación y le pongamos garra, porque bueno, es lo que nos toca y siempre hay que salir adelante. ¿Sí? Bueno, chicos, un gusto verlos y los espero el año que viene. Hasta luego. Gracias. Un grande, Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias. 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 Parece que ya se fue. Bueno, no sé, les propongo